Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido, sobre todo por el calor que hace, ¿no es cierto? Bueno, venimos diciendo todos los sábados lo mismo para aquellos que ya nos conocen, así que realmente nos enorgullece que ustedes vengan, y sobre todo al disertante, porque realmente estaba pensando, dice, pero ¿vendrá gente con este calor? No, yo le dije que seguro que va a venir porque Juan José Sebrelli tiene su público. Yo creo que sobran las presentaciones porque muchos lo conocen a través de sus libros, quizás muchos no sepan que Juan José Sebrelli nos sigue desde un principio, está junto a nosotros en el CAIR, que es el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de las Pseudociencias, que es el humilde lugar donde hoy los alberga a ustedes para que puedan escuchar a Sebrelli. El sábado pasado también tuvimos un público bastante numeroso con Klimovsky y hoy se repite con Sebrelli. Creo que batió el récord de todo este ciclo de charlas que hemos tenido en este periodo de octubre a diciembre. Solamente nos resta una el día de mañana y nos despedimos hasta el año que viene, al menos por lo que tenga que ver con ciclo de charlas. Los dejo en compañía de Sebrelli, que hoy tiene un tema para tratar muy interesante, espero que queden todos gratificados, así que no los entretengo más porque el calor es bastante bravo. Gracias, Juan. Bueno, una de las paradojas de la época actual, de este fin de siglo, es que la más grande revolución por la que estamos pasando es la revolución científico-técnica. Una época, un siglo en donde todas las revoluciones políticas han fracasado, revoluciones políticas y sociales han fracasado o han terminado en verdaderas catástrofes. La ciencia y la técnica, por el contrario, ha llegado a su mayor potencialidad. Pero al mismo tiempo, y contradictoriamente, se da un auge insólito de la irracionalidad, de la negación total de la idea de progreso, de la idea de ciencia y de la técnica. Esto, sin embargo, no es ninguna novedad. Siempre que existe, en la historia siempre que existe una tendencia racional, surge al mismo tiempo, simultáneamente, la tendencia contraria. Y en el mundo moderno ha sido siempre así. Si nos remontamos al Renacimiento, que es la primera época en que nace la ciencia moderna, nace el pensamiento racional, al mismo tiempo es una época de auge de todas las supersticiones, se reflotan a concepciones irracionalistas que habían desaparecido en la Edad Media. Por ejemplo, la astrología y la alquimia tienen su gran auge en este periodo del Renacimiento. Después, en el siglo XVIII, la edad de la razón, la edad de las luces, el iluminismo, el momento de mayor auge del racionalismo, es al mismo tiempo en que surge lo que se puede llamar el pensamiento prerromántico, es decir, donde van a estar los gérmenes del irracionalismo del siglo XX, sobre todo con dos pensadores del siglo XVIII, que son Herder en Alemania y Rousseau en Francia. Dos pensadores que ahí está el huevo de la serpiente del irracionalismo del siglo XX. En el caso de Herder, la idea del relativismo cultural, la idea de que no existen verdades universales y objetivas, que las concepciones éticas, filosóficas, estéticas y aún científicas son producto de un determinado pueblo y sirven únicamente y son válidas para ese pueblo, y que hay una incomunicación entre las concepciones de un pueblo con respecto a otro. Esta concepción, que es básicamente irracionalista y que va a tener tanto auge en la época actual, está en Herder, siglo XVIII, en plena época, como contraposición a la concepción iluminista. Y en Francia, Rousseau. Rousseau, como todos sabemos, es el creador de uno de los mitos también que hoy tienen mayor difusión, la idea, el mito del buen salvaje, la idea de que la verdad y las virtudes están en las sociedades primitivas y que la civilización es
corrupción y es decadencia. Una idea muy posmoderna, digamos, está en Rousseau. Y bueno, y el siglo XIX, un siglo, por un lado encontramos el positivismo, las formas filosóficas del racionalismo que eran el idealismo alemán con Kant y con Hegel, y bueno, después con Marx. Y por otro lado encontramos el auge del romanticismo, que es la forma más extrema del irracionalismo, y donde está realmente aquí sí el verdadero precursor ya del irracionalismo moderno. Sobre todo en el caso del romanticismo, como sabemos, no es una doctrina, no es un sistema de pensamiento, sino que es como un estado de ánimo, un movimiento, una corriente que, como todo movimiento, es muy caótico, muy vago, muy contradictorio y que abarca aspectos muy distintos y aún contradictorios entre sí. Pero básicamente en el romanticismo alemán vamos a encontrar muchas de las ideas del irracionalismo contemporáneo. Y bueno, finalmente entonces encontramos en la época actual, como dijimos al principio, los mayores éxitos de la ciencia y de la técnica que han revolucionado totalmente el mundo, y este auge de los fines de las últimas décadas, este auge de las sectas esotéricas, de los pseudo-religiones y de las pseudociencias. En realidad hay las corrientes algunas serían directamente la negación total de toda ciencia en nombre de sabidurías primitivas, muy ligadas siempre con el orientalismo, y otras serían como unas formas de pseudociencias, mezclas raras de religiones del taoísmo, por ejemplo, con la física cuántica, ambas igualmente irracionales. Pero no solamente en estas sectas irracionales pseudo-religiosas, sino aún en el pensamiento más serio, vamos a encontrar el pensamiento filosófico, y aún en la epistemología vamos a encontrar una raíz fundamentalmente irracionalista. Por eso yo me voy a centrar en esta charla de hoy en el pensamiento filosófico y sobre todo en los basamentos, no tanto analizar el último pensador de moda, sino en las bases, los fundamentos, los padres fundadores del pensamiento irracionalista del siglo XX, que están en el siglo XIX. Porque en esa forma vamos a mostrar también que lo que hoy se llama posmodernidad, es decir, algo como que superaría al pensamiento moderno, en realidad es una premodernidad, porque se está basando en un viejo pensamiento anterior a la modernidad anterior al siglo XX. Por un lado, el rescate de las religiones orientales, que evidentemente son premodernas, y por otro lado la rehabilitación de filósofos, de pensadores del siglo XVIII y del siglo XIX que se opusieron de entrada a la sociedad moderna y al pensamiento racional. ¿Cuáles serían estos pensadores fundamentales, estos padres fundadores del irracionalismo contemporáneo? Bueno, el primer término, en cierto modo ya lo hemos dicho, y dejando de lado al siglo XVIII, Herder y Rousseau, en el siglo XIX en la corriente del romanticismo alemán. Ahí no habría un pensador concreto, sino una corriente, el romanticismo alemán. El romanticismo alemán va a influir en varios aspectos, va a plantear muchas ideas decisivas del irracionalismo contemporáneo. En primer término, el romanticismo, todo el romanticismo alemán, el inglés también, pero sobre todo el alemán. Una de las ideas básicas es
la idea del retorno a los orígenes, la idea de que la verdad está en los orígenes, idea totalmente contraria al pensamiento moderno, que es un pensamiento evolutivo, considera que la humanidad va desarrollándose y a medida que se va desarrollándose se va acercando en diversas etapas y en forma gradual a la verdad, aunque tal vez nunca se llegue, pero que nos vamos acercando. La idea romántica del retorno a los orígenes sería todo lo contrario. La verdad está en el origen, en una edad de oro, que puede ser que fluctúa de acuerdo a las corrientes. Para uno esa edad de oro estaría, bueno, en las sabidurías orientales. Para otros estaría en los Rousseau, por ejemplo, estaría en los pueblos primitivos. Pero de cualquier manera estaría en un lejano y remoto pasado, del cual a medida que nos vamos alejando, nos vamos degradando y alejándonos de la verdad, del bien y de la belleza. Es decir, que la modernidad sería una época de decadencia, de degradación y de corrupción. Todo lo que nos aleja del origen es decadencia, degradación y corrupción. Alejamiento de la verdad, del bien y de la belleza. Eso es una idea fundamental del racionalismo contemporáneo que fue planteado por los románticos, por los tres románticos, primero como Rousseau y después por los románticos alemanes. Bueno, ligado a la idea del retorno a los orígenes están, como ya dijimos, el orientalismo, la idea de que el pensamiento oriental es superior, el pensamiento oriental, que es un pensamiento esencialmente irracional, es superior al pensamiento occidental, que es un pensamiento racionalista, y también los románticos son los primeros que rescatan a Oriente. Schlegel, un romántico alemán, escribe un libro sobre Sabiduría del Oriente, que es la primera vez que en el mundo moderno se habla de Oriente. Bueno, en la Edad Media, por supuesto, no se hablaba de Oriente porque el catolicismo lo tenía heredado. Y bueno, y en la modernidad los primeros que reivindican la sabiduría oriental son los románticos, con ese libro de Schlegel, que va a tener una gran influencia. Y por otro lado estaría la otra corriente, los que reivindican los pueblos primitivismo, el buen salvaje. También un poco ligado a la idea de primitivismo está el populismo, algo que ha hecho estragos en el siglo XX, también se origina en los románticos. Bueno, Herder, con su concepto del folk, del pueblo, la idea de que el hombre del pueblo, ignorante, el analfabeto, tiene una sabiduría superior a la del hombre culto. Bueno, eso es una idea básica del romanticismo. Surge también esa los románticos, por eso mismo, surge la pseudociencia del folclore, que es una pseudociencia, una mistificación total, porque el folclore considera que el arte y la cultura son una creación colectiva y anónima del pueblo, de las clases populares, cosa que es falsa, se ha demostrado con investigaciones posteriores que esto es falso. No hay ninguna obra colectiva. La entidad llamada pueblo no tiene manos ni ojos para escribir un poema, para pintar o para componer una música. Es decir, las obras populares, las obras llamadas folclóricas, son productos de un individuo, siempre, aunque no se conozca el nombre, y además de un individuo que tiene cierta cultura, porque en la Edad Media, por ejemplo, el arte popular de la Edad Media estaba realizado por sacerdotes, que eran los únicos que tenían cierta cultura. Es decir, que eso es una mitología del romanticismo. Bueno, también otra, como sabemos, que ha hecho estragos en el siglo XX. Los románticos también descubren la idea de inconsciente. La idea de inconsciente en los poemas románticos, de Novalis, por ejemplo, aparece la idea de inconsciente contrapuesto a la conciencia. El saber la verdad hay que buscarla no en la conciencia, no en el pensamiento reflexivo, sino en el inconsciente. Incluso el inconsciente colectivo, ese concepto junguiano, va a estar en muchos poemas románticos. La contraposición de la emoción